En este caso, Nicolás, para hacer las precisiones, estas actividades son de emergencia y como tal están siendo enfocadas. Nosotros como Autoridad Nacional del Agua, a través de este decreto de urgencia, también estamos pidiendo competencias para que a través de nuestra unidad ejecutora número 2 de la Autoridad Nacional del Agua puedan ejecutarse. Esta unidad ejecutora tiene experiencia en lo que es intervenciones de proyectos de gestión, con gestión de riesgos. Entonces, estamos preparados para eso. Ya hemos avanzado bastante haciendo armando las estrategias de cómo enfrentar esta pequeña ventana que nos queda de 4 a 6 meses, y en esos 4 o 6 meses vamos a intervenir aproximadamente 518 puntos en estas 7 regiones, que son tramos de ríos que necesitan ser descolmatados, limpiados y descolmatados para poder contar con una caja hidráulica que permite el tránsito de las máximas avenidas. Buenos días, Nicolás. Estamos atentos a tu llamado. Muchas gracias. Ingeniero, ¿qué significa exactamente este anuncio? ¿Qué implicancias va a tener? O sea, ¿cómo lo podríamos vivir? ¿Cuáles son los escenarios que podemos esperar? Bueno, los escenarios de un niño tienen niveles. Este escenario que se nos presenta como pronóstico por parte del ENFEN y el NOAA es un escenario nada o bastante preocupante, podríamos decir, por el hecho de que podría ser un niño medio o extremo, no un niño mínimo, sino un medio o extremo. Para eso nosotros como Autoridad Nacional del Agua ya tenemos preparado un plan de intervenciones que a través de una serie de coordinaciones con el MIDAGRI y con el Ministerio de Economía y Finanzas hemos planteado en diferentes reuniones de trabajo para poder implementar una serie de actividades de preparación al evento. La ventana de tiempo que tenemos nosotros es de aproximadamente 4 a 6 meses en extremo. Puede ser de julio a octubre. 4 meses para poder intervenir en las 7 regiones que son las más golpeadas, que vienen desde Tumbes hasta Ica, parte de San Martín, parte de Cajamarca, que son las regiones que son más impactadas. Entonces, el tema está en que dentro de estas actividades o tareas que hemos planteado en el plan de intervenciones tenemos tres. Una, que es la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas en estas 7 regiones. El monto que hemos estimado es alrededor de 580 millones de soles. La segunda intervención se refiere a intervención en quebradas con poblaciones vulnerables. Dentro de estas quebradas con poblaciones vulnerables se han calificado 22 quebradas que están ubicadas en Lurigancho Chosica, en, en Chaclacayo, en Ricardo Palma, en Santa Eulalia, en Lurín y una quebrada en la zona de Palpa Ica. Son 22 quebradas que ya estamos en la etapa final de la revisión y formulación de las fichas técnicas referenciales para intervenir. Estas quebradas ya tienen un antecedente porque nosotros hemos trabajado en el 2016 con quebradas en Chosica, instalamos 22 barreras dinámicas que son unas mallas metálicas que es para controlar los huaicos, y bajo este esquema y bajo esta experiencia estamos formulando soluciones similares con barreras dinámicas y también con muros para el control. La tercera tarea que estamos planteando dentro de este plan de actividades es la compra de maquinaria pesada para poder atender la preparación de la presencia de este fenómeno el niño. La inversión aproximadamente en total de estas tres tareas que la Autoridad Nacional del Agua está implementando en lo que es superávit, o sea, avenidas extremas, ascienden alrededor de 1.007 millones aproximadamente. Estamos en la etapa final, ya tenemos ya la declaratoria de emergencia, que es el paraguas que nos permite intervenir.
y estamos terminando con la documentación para presentar ya el decreto de urgencia para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda suministrar el presupuesto que estamos solicitando. Claro, Eso el problema, ingeniero, es que si no hay tiempo, si las obras son urgentes, si usted dice, en el mejor de los casos tenemos 6 meses, en el peor de los casos 4, hay que ponerse a trabajar la próxima semana. Y eso quiere decir que no hay tiempo ni para dormir. Ahora, la interrogante es, ¿quién va a hacer las obras para que se hagan rápido? ¿Quién las va a hacer? ¿Vamos a hacer todo el procedimiento engorroso de la Autoridad de la Reconstrucción? O sea, bueno, en este caso, Nicolás, para hacer las precisiones, estas actividades son de emergencia y como tal están siendo enfocadas. Nosotros, como Autoridad Nacional del Agua, a través de este decreto de urgencia, también estamos pidiendo competencias para que a través de nuestra unidad ejecutora número 2 de la Autoridad Nacional del Agua, puedan ejecutarse. Esta unidad ejecutora tiene experiencia en lo que es intervenciones de proyectos con gestión de riesgos. Entonces, estamos preparados para eso. Ya hemos avanzado bastante haciendo armando las estrategias de cómo enfrentar esta pequeña ventana que nos queda de 4 a 6 meses. Y en esos 4 o 6 meses vamos a intervenir aproximadamente 518 puntos en estas 7 regiones, que son tramos de ríos que necesitan ser descolmatados, limpiados y descolmatados para poder contar con una caja hidráulica que permite el tránsito de las máximas avenidas. Y el tema de la salida del río Piura al mar, ¿quién lo va a enfrentar? ¿Cómo se va a resolver eso? Porque eso es un tema crítico. Al respecto. Estamos articulando con todos los entes involucrados en este tema. Está involucrado el MTC, está involucrado Vivienda, está involucrado el gobierno regional Lima, que en el caso de Lima, Reconstrucción con Cambio de igual manera. La Autoridad Nacional del Agua ya autorizó y están trabajando las fichas técnicas referenciales, en este caso ARCC, que también va a trabajar por emergencia, y en el caso particular de Piura, va a intervenir este último tramo de descarga del río Piura hacia el mar, que es una zona con características geológicas particulares, no es un clásico material de río, sino son materiales ya con una geología bastante dura, que necesita ser demolida ya con explosivos, etcétera. Ahí se va a hacer un rajo de aproximadamente 400 metros de ancho para poder, y en una longitud de 700 metros, posibilitar una sección hidráulica para que el río Piura descargue hacia el mar. Ese trabajo lo va a desarrollar Reconstrucción con Cambios. Claro, pero, o sea, yo sobre este tema de la salida al mar del río Piura lo vengo escuchando desde hace muchos años y no entiendo cómo a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios en todos estos años no le pasó por la cabeza que parte de los 25.000 millones de soles que ha dispuesto lo use en esta obra que es indispensable. Porque si no se hace, lo que va a pasar es por más descolmatación que hagamos, va a llegar un punto de rebalse, sobre todo si las lluvias son de la intensidad que se supone. Ahora, fíjese, ingeniero, el año 2017 hubo una serie de dificultades porque empresas, que es el problema de cómo se va a contratar, ¿no? Había un consorcio que ganaba, un consorcio gana la obra, pero resulta que el consorcio no hace la obra, subcontrata a otras empresas que son las que hacen la descolmatación. Y encima en ese momento ocurrió el incidente que yo tuve en el estudio, un numeroso grupo de pequeños y medianos empresarios con sus cheques en la mano que no podían cobrarlos. Y cuando iba a reclamarle a las autoridades del gobierno, le dicen, no, eso es un conflicto entre privados, nosotros no hemos contratado con usted. Acá no puede intervenir la Contraloría. Nosotros hemos contratado, el Estado ha contratado a este consorcio, y si el consorcio ha contratado con ustedes, es un problema entre privados. O sea, va a haber que vigilar a quién se le entrega las obras, porque no podemos corrernos el riesgo ahora de que algunos por andar haciendo trampa o cobrando comisiones ilegales le entreguen la ejecución de las obras a cualquiera, ¿no? Que no nos garantice la eficiencia y la rapidez que necesitamos. Claro.
es cierto que en este tipo de intervenciones se dan esos vicios, digamos, de carácter administrativo. Sin embargo, nosotros estamos trabajando, y ya lo tenemos listo esta semana, debe estar terminándose esta próxima semana, es los lineamientos que van a tener que ser implementados por parte de la unidad ejecutora número 2. La mecánica en el caso de la limpieza y conmetación de estos 518 puntos críticos a lo largo de las 7 regiones de Tumbes hasta Ica serán intervenidas por contrata. Va a haber supervisores por parte de la Autoridad Nacional del Agua para hacer un control y seguimiento estricto, no solo de la ejecución física, sino también de la ejecución financiera de estas intervenciones. Por el lado del MTC, ya también hemos coordinado, ellos van a colocar supervisores en las zonas de cruce de la red vial nacional con los ríos para que se pueda hacer un trabajo de descolmatación adecuado debajo de los puentes y de manera que tampoco las estructuras puedan ser afectadas. Con el caso de vivienda también hemos coordinado porque ellos están haciéndose cargo de todo lo que es drenaje de ciudades con la finalidad de estar preparado para que los drenes que circulan en Lambayeque, en Piura, en Tumbes estén habilitados, tan luego se presenten estas grandes avenidas. Entonces, todas esas cosas ha sido materia de una coordinación permanente y ya tenemos prácticamente 2 meses en un trabajo bastante incesante para poder prepararnos, porque una vez que termine la etapa de preparación y aparezca el niño, que puede ser, como decíamos, entre octubre y noviembre, si apareciera, entonces, con la maquinaria que estamos también solicitando adquirir, con esa maquinaria entramos a una etapa ya de respuesta. Ahora, ¿no? el problema, ingeniero, que me llama la atención es que, por ejemplo, para concentrarnos en Piura o en Lambayeque, vas a tener simultáneamente a vivienda, transporte, Autoridad Nacional del Agua, Autoridad para la Reconstrucción por Cambios, no sé, al gobierno regional. Vas a tener como 5 o 6 instituciones simultáneamente haciendo obras. No es así. ¿Eso no va a ocurrir? No va a ser así. No va a ser así. No va a ser así. ¿Por qué? Porque ¿quién es el jefe de orquesta? Es la Autoridad Nacional, ¿no es cierto? Lo primero que va a hacer la autoridad, y lo que estamos haciendo, es que toda la intervención en ríos, en estos 518, en el cauce, es la autoridad, y en algunos tramos en la cual está trabajando autoridad con reconstrucción con cambios, está también especificado con las fichas técnicas correspondientes y con coordenadas geográficas. Son tramos debidamente identificados, no nos vamos a cruzar. Cada quien va a tener sus tramos. La mayor intervención es de la Autoridad Nacional y los tramos, repito, que están de alguna manera siendo trabajados por Autoridad de Reconstrucción con Cambios, están debidamente identificados. MTC no va a trabajar en cauces, en la mayoría no va a trabajar, sino va a poner supervisores en los puentes nacionales. Y las vías nacionales que están concesionadas, están siendo autorizados los concesionarios para que limpien el tramo que les corresponde. Eso está ya debidamente establecido. Y en el caso de vivienda, también vamos a intervenir las zonas cercanas a las bocatomas que captan agua con fines de uso poblacional. Todo eso ya está coordinado. No nos vamos a cruzar entre nosotros, ¿no? Ahora, sí. a la luz de los resultados, y no quiero ponerlo en una situación comprometida, ingeniero, pero cuando se crean organismos como la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios, y no se potencia lo que tenemos para resolver los problemas permanentemente, como la Autoridad Nacional del Agua, porque además tenemos los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Y tenemos dependencias en los diferentes ministerios que deberían encargarse de resolver los problemas. Entonces creas un organismo supra, ¿no es cierto?, por fuera, por encima. O sea, ¿ha sido positivo esto? ¿No hubiera sido más razonable hacer que los organismos existentes funcionen como debería? Bueno, la solución final para contar con una red de ríos y quebradas debidamente mantenidas, porque el mantenimiento del cauce es un mantenimiento permanente. Permanente, claro. Siempre el cauce debe estar habilitado para que pueda
recibir las grandes avenidas. Eso en principio como concepto. El segundo concepto es que tiene que ser una entidad nacional que se encargue de justamente gestionar de por vida la ejecución de estos trabajos de operación y mantenimiento de los ríos y además de proponer y ejecutar las defensas ribereñas necesarias para poder, para que hacer que los ríos puedan discurrir sin problemas de desbordes e inundaciones. La tarea que tiene Reconstrucción con Cambios, que seguro en algún momento seguro los van a entrevistar, es una tarea bastante grande. Es importante el concepto de gestionar a la cuenca de forma integral. Eso está muy bien, porque la cuenca hay que gestionarla de diferentes aspectos, no solo con intervenciones estructurales, sino también con aspectos de carácter natural. Entonces, esos trabajos lo tienen contemplado Reconstrucción con Cambios y seguro que en algún momento ellos van a tener que exponer el mecanismo y los cronogramas que tienen establecidos. Sin embargo, está vigente contar con una autoridad nacional que se dedique a gestionar todas las cuencas del país, desde las ideas de proyecto hasta la ejecución estructurales y no estructurales que tienen contemplado un río. Eso es lo que necesita el Estado peruano. ¿Para qué? Para que los recursos del Estado no se dispersen, no vayan a gobiernos regionales, no vayan a locales, sino pero eso autoridad. significa, ingeniero, que lo que hay que hacer es fortalecer, potenciar y darle atribuciones y recursos a la Autoridad Nacional del Agua. Claro, nosotros somos de carácter multisectorial, ¿no es cierto? Entonces, la Autoridad Nacional del Agua, al ser rectora de los recursos hídricos del país, en este caso también de las fuentes naturales, sería, digamos, el lugar natural donde debería recaer esta responsabilidad. Pero esa es materia de poderla normar de manera que esto se convierta, como repito, en un ente permanente para poder atender estas grandes avenidas que van a ser recurrentes. Si antes eran cada 125 años, luego cada 100, luego cada 75, 50, 25, ahora va a ser recurrente cada 3 o 5 años los fenómenos que nos van a atender, en este caso las emergencias. Entonces, las emergencias ya no deberían darse, debería ser ya un trabajo articulado con cierta previsión para siempre estar preparado ante cualquier urgencia de estas grandes avenidas. Ahora, esto no debe de hacernos perder de la perspectiva de que apenas sea posible, hay que ponerse a trabajar, es decir, ya deberíamos en este momento estar trabajando o tener listos los proyectos para resolver los problemas de fondo. Es decir, por ejemplo, con el tema del almacenamiento, ¿no es cierto?, del agua en las alturas, que es un elemento clave para enfrentar una situación como esta, pero no solamente una postura defensiva, es decir, de protegernos de las lluvias, ¿no?, de las inundaciones, sino hacer un uso positivo del recurso, o sea que si llueve, reservar esa agua para usarla luego para resolver todas las necesidades y para el impulso de la economía, que puede ser usada para el agua potable, para la agricultura, la ganadería, la minería, la hidroeléctrica, es decir, todo lo que se quiere hacer con el agua, ¿no? Eso lo que dice usted es muy cierto, es muy cierto. Hoy por hoy el país cuenta ya con presas demasiado ya envejecidas. Las presas nacionales están bordeando los 50, 60 años de edad. Presas como Poechos, que más son un riesgo que una solución. Poechos tiene bajo su mando 110.000 hectáreas de producción agroexportadora, pero lamentablemente es una represa, un reservorio que está en riesgo. ¿Por qué? Porque ya el 50% de su capacidad está colmatada. Vale decir que las grandes avenidas que se presenten ya no van a poder ser laminadas o no van a poder ser almacenadas rápidamente, claro, para evitar una falla de la presa. Entonces, Poecho está continuamente en riesgo. La Autoridad Nacional del Agua
ha trabajado 8 grandes presas entre el 2019 y a la fecha estamos instrumentándolas con instrumentos de seguridad para que estas presas puedan ser monitoreadas y evitar que puedan fallar. Estamos haciendo una serie de trabajos a nivel de represas y en este último mes hemos tenido visita del Banco Mundial porque tenemos un préstamo ejecutándose con el Banco Mundial y con nuestra unidad ejecutora 2. Esta próxima semana, en el día 19, arrancamos ya recibiendo los instrumentos de seguridad que se han instalado en las 8 presas a nivel nacional para que estos instrumentos puedan ser ya utilizados y podamos contar con un monitoreo y vigilancia permanente de estos vasos. También tenemos que controlar que al aparecer el fenómeno del Niño entre octubre y noviembre, tenemos que estar preparados en el caso de Poechos para contar con un vaso adecuado y pueda soportar las grandes avenidas que se pueden presentar en este periodo. Ahora, usted ha hablado, para terminar, de las poblaciones ubicadas en zonas vulnerables y de la intervención que se va a hacer sobre 22 quebradas. Pero también en este caso hay que pensar en las soluciones de largo plazo, es decir, de una manera muy irresponsable se ha permitido el asentamiento de poblaciones en zonas que, como dicen los especialistas, son vulnerables, no mitigables, es decir, que no hay manera de que se resuelva la compatibilidad entre estar viviendo ahí y no estar expuesto a riesgos. Lo que habría que hacer es trasladar a esas poblaciones. Y eso ya nos lleva a otro tema en lo que se refiere a las poblaciones urbanas, a que esto esté integrado en un plan de desarrollo urbano ordenado, ¿no? Pero eso es un tema pendiente también, es decir, ya ustedes lo que están planteando es hacer obras de intervención que protejan a estas poblaciones, pero lo más probable es que si funciona la protección, lo que va a tener que ocurrir es que hasta que acabe la crisis de la lluvia, van a tener que desplazarse a campamentos, como se está planeando, por ejemplo, en el caso de Piura, y entiendo que en Lima también, ¿no? Habilitando espacios donde estas personas van a tener que vivir, por lo menos por un tiempo, pero hay que pensar también ahí en la solución de largo plazo, ¿no? Claro, este es un tema también de competencias, que acá mucho tiene que ver las municipalidades. Ayer hemos tenido justamente una reunión de trabajo con el gobierno regional de Lima Metropolitana, con la Municipalidad de Lima, y hemos coordinado y ajustado algunas intervenciones que vamos a tener con ellos, porque la Municipalidad Metropolitana ha trabajado bastante fuerte con las distritales del ámbito del río Rímac y se ha determinado ya en dónde va a intervenir a RCC con la Municipalidad Metropolitana, en qué aspectos, en el caso de quebradas, van a tener que hacer trabajo de limpieza y descolmatación de las barreras dinámicas que se instalaron en el año 16 y que actualmente, dado los últimos huaicos, han sido colmatados, y la autoridad intervendrá en los ámbitos de Pión y Lurín. Entonces, todos estos aspectos, como ya también les señalé, han sido coordinados para que no haya un traslape de actividades y coordinemos y trabajemos de manera adecuada, ¿no? Ingeniero, eso también está ya coordinado. Le agradezco mucho, ingeniero Guamán, por esta conversación. Ha sido usted muy gentil por atendernos y muy importante las cosas que nos ha planteado. Muy buenos días. El ingeniero José Francisco Guamán, el director de Planeamiento y Desarrollo de la Autoridad Nacional del Agua, está ahí. Yo ¿saben? Lo que haría, yo archivaría a la Autoridad para la Reconstrucción, que entreguen todos los papeles que tengan y transferir los presupuestos a la gente que tiene que hacer las cosas rápido. La Autoridad Nacional del Agua, los gobiernos regionales, los municipios, ponerse en acción y dejarse de enredos, ¿no? Como los que fabrican nuestros políticos constantemente.